parte de Dios para tu vida. Yo quiero bendecir tu vida con una palabra en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31, del 21 al 31. El título de esta palabra es Niveles de la Fe. ¿Qué tipo de nivel en fe posee usted? La palabra declara que hay algunos niveles, y estos niveles entran en tu vida en la medida en la cual usted y yo caminamos en la revelación de quién es Dios, qué tiene, qué desea, hacia dónde vamos. La palabra dice que la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe, dice ahí el apóstol Pablo a los romanos. Hay una justicia que Dios va a declarar. Hay una justicia en la cual Dios te va a posicionar, pero esta justicia que Dios te posiciona dice que es por medio de la fe. La palabra nos enseña allí en el versículo 25 al 26, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y quién vertió su sangre? Jesucristo. La fe en su sangre para manifestar su justicia. La sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario te manifiesta la justicia que Dios va a hacer, a declarar, a mostrar en tu vida y sobre tu vida. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios hace algo en tu vida y te eleva y te posiciona, te perdona, cubre tus pecados, tu maldad. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo, escucha, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hay una justicia que Dios está a punto de declarar. Hay una justicia que Dios está a punto de revelar. Pero ¿cuándo va a ser manifestada? Dice, el que justifica al que es de la fe en Jesús. La fe en Jesús me declara justo delante del Padre, porque fue la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario que pasó por alto, dice el versículo 25, pasó por alto los pecados pasados, y esta justicia es revelada por medio de la fe. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra? Que lo que yo creo, lo que yo vivo con Dios, no puede ser un molde, no puede ser un patrón para otra persona. Yo voy a creer en Dios y Dios va a hacer. Yo voy a depositar mi confianza en Dios y va a haber una revelación de lo que Dios tiene para mi vida por medio de la fe. Escucha lo que dice Romanos 14, 22. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Ahora la pregunta es, cuando tienes fe, ¿delante de quién posicionas la fe? ¿Delante de Dios o delante de una imagen? ¿Tú tienes fe? Romanos 14, 22. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. La fe la debo posicionar, la debo mostrar, la debo llevar a la presencia de Dios. Porque cuando llevo la fe delante de la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, número uno, Él pasa por alto los pecados pasados. ¿Para qué? Para declararme justo. Porque en este tiempo, dice la palabra allí que leímos en Romanos 3:26, en este tiempo Él va a manifestar justicia. ¿A quién? Al que es de la fe en Jesús. Dios desea defenderte, Dios desea declarar la justicia del reino de los cielos. No es lo que está sucediendo a tu alrededor, es lo que Dios va a hacer, es lo que Dios va a mostrar. Pero cuando yo posicione mi fe en Dios, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Oye, yo estoy aprobando algo, yo estoy creyendo que algo lo estoy haciendo bien, yo estoy creyendo bien, yo me estoy conectando bien con Dios, pero resulta que al final la situación no me conecta con la presencia de Dios. Me debía la fe.
En vez de creer en Dios, creo en otras situaciones, creo en otros movimientos, creo en otros supuestos dioses que le clamo, que le pido y no hacen nada. Entonces me condena. ¿Por qué? Porque no estoy creyendo. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Yo me condeno en la medida en la cual desvío mi fe de Dios y lo que estoy pidiendo nunca lo logro, nunca lo obtengo, nunca hay respuesta. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en Dios, no estás creyendo en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso cuando a Jesús le preguntaron cuál es el primer mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque no puedes decir que ama a Dios y involucrarte en acciones que van en contra de las personas que Dios mismo ha creado. Una de las sorpresas que sacude nuestras creencias va mucho más allá de nuestra intelectualidad y radica en la fe del que no es pueblo. Nos sorprendemos muchas veces de que aquellas personas que no son pueblo de Dios creen más en Dios que usted, que dice creer en Dios y es pueblo de Dios. En la Biblia encontramos unos hombres llamados de una manera muy categórica y muy global, los leprosos, los 10 leprosos, Lucas 17:14. Pero cuando la sorpresa que sacude tu propia creencia va mucho más allá de tu intelectualidad y posas tu fe, radica tu fe en la persona de Jesucristo, vas a tener una respuesta que muchos no esperan recibir. Pero tu fe tiene que estar radicada en Dios, porque fue Dios quien envió a su Hijo a la cruz del Calvario para morir por ti, para darte salvación, para darte vida eterna. Por eso es que mientras no creas en Dios, te condenas a ti mismo. Escucha lo que dice Lucas 17:14. Los 10 leprosos le alzaron la voz y le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús alzó la voz y le dijo, ¿qué les dijo? Y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Lo único que le dijo Jesús a estos 10 leprosos, vayan y muestren al sacerdote. Ellos le estaban pidiendo a Jesús, sánanos. Haz un milagro en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Jesús no oró por ellos. Jesús no le dio, vayan y hagan tal cosa. Jesús le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Pero ellos no podían mostrarse al sacerdote si no estaban sanos. Pero ellos recibieron la palabra y creyeron, tuvieron fe en lo que Jesús estaba soltando sobre la vida de ellos. Comenzaron a caminar bajo la dirección de una palabra del reino de los cielos. Y dice, y mientras ellos iban, fueron limpiados, porque la fe te posiciona más allá de donde estás, te abre niveles de excelencia, ni puertas que no conoces hoy para bendecir generaciones y para transformar tu destino. La pregunta es, ¿tu fe radica en Dios? La palabra enseña en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, San Mateo 8, versículo 10. 8:10 dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni en Israel he hallado tanta fe. Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Y cuando encuentra hombres y mujeres de fe, les suelta una palabra que los reta, no en la parte intelectual, sino en poner en práctica la fe. Y en el versículo 13 Jesús le dice al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dios no está buscando rituales. Dios no está buscando castigos de cuerpo. Dios no está buscando promesas. Dios está buscando acción de fe, que creas en Él.
porque Él dice, ni en Israel he hallado tanta fe. La fe se demuestra por las acciones del que dice que cree. Si tú dices que crees en Dios, debes actuar en consonancia con eso que dices que crees. Dices que crees en Dios, deposita tu fe en Dios para obtener los milagros. Deja de creer en rutinas y en rituales del pasado, del ayer. Cree en Dios, porque cuando no crees en Dios, como leímos en Romanos, te condenas a ti mismo. Escucha lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en una casa. Escucharon de Jesús e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni en la puerta, y les predicaba la palabra. Les predicaba, yo escucho de Jesús, pero recibe la palabra. Que escuchas de Dios, recibe, cree, acciona en la palabra. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, el hueco de la casa, el paralítico, la camilla, la multitud, al ver Jesús, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente comenzó a murmurar, la gente comenzó a decir cosas, y entonces Jesús le dice al paralítico, versículo 10 y 11, le dice al paralítico, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder y potestad en la tierra para perdonar pecados, que le tiene allí postrado porque no estás haciendo lo que Dios quiere. Perdona tu pecado para posicionarte en tu milagro. Perdona tu pecado para abrirte las puertas del cielo. Perdona tu pecado, tu falta de creer en Dios, para que recibas lo que el reino de los cielos tiene sobre tu vida. Entonces le dice al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, recibe la palabra, camina, posiciónate. Dice que los amigos lo llevaron para descubrir. La pregunta es, tú no quieres ir a Jesús porque Jesús te va a descubrir. Tú no quieres ir a Jesús porque Jesús te va a romper. Dice la palabra allí que ellos llegaron hasta el lugar donde estaba y no podían, pero ¿qué hicieron? Descubrieron el techo, versículo 4, descubrieron el techo donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces muchos de nosotros no queremos ir hasta donde está Jesús, no queremos posicionar nuestra fe en Jesús, no tanto por no recibir el milagro, porque queremos el milagro sin tener compromiso, queremos el milagro sin ser descubiertos. Ellos, para recibir el milagro, tuvieron que vencer la multitud, descubrir el techo. ¿Quieres que Dios te descubra? No. ¿Quieres que Dios te quiebre, te rompa estructuras de pensamiento, de ideales del ayer, del pasado? No. ¿Quieres abrir una oportunidad para que abrieron el techo? ¿Quieres abrir una oportunidad para que haya un cambio, una transformación? No. Entonces, ¿cómo vas a recibir tu milagro? La fe te posiciona y te insta a que camines más allá de donde estás. La fe te reta a que descubras, te dejes descubrir por Dios, a que Él deje que te quiebre, te rompa estructuras de ayer, de pasado. Y la fe te dice, ábreme un camino para posicionarte en lo que el reino de los cielos te va a dar. La palabra dice en Hebreos capítulo 11 versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hay una herencia de Dios. Abraham salió sin saber a dónde iba para recibir. Yo quiero que subrayes esta palabra. Dios quiere darte una herencia. Dios quiere darte que recibas, que obtengas, que disfrutes. Pero tienes que salir para recibir. Sal para recibir, quiebra, rompe, descubre, abre. Vamos. Posiciona tu fe en Dios, porque Dios va a hacer, Dios va a sanar, Dios va a transformar.
Escúchame, lo que hoy hagas va a bendecir y va a sorprender a muchos delante de ti, porque como dice la palabra en el libro de Hechos 19:11, Dios quiere hacer milagros extraordinarios por tu mano, pero cree en Dios. La gente, cuando vea lo que Dios va a hacer contigo, va a decir: wow, este hombre conoce de Dios, conoce a Dios, porque Mateo capítulo 13 versículo 54 dijeron de Jesús: pero no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Juan, Simón, Judas, y aquí están sus hermanas con nosotros. Sí, pero yo estoy creyendo en Dios, y como estoy creyendo en Dios, Dios está haciendo algo y me está diciendo: como creíste vas a recibir, como creíste se van a abrir los cielos, como creíste te voy a sanar, como creíste en Dios no te vas a condenar, porque la fe te cubre el pecado y la fe derrama la sangre del Calvario sobre tu vida para llevarte a un nuevo nivel de fe. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.